Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias. Trabajando 24/7. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y dale like. Digo, más peligroso que eso, no sé qué hay. Y además, para sacárselo de encima, lo querían trasladar a una localidad de la línea sur, donde obviamente no. ¿Cuál es la reacción? Y no. Bueno, la historia terminó como terminó. Y terminó mal, terminó con el hospital incendiado. Esto es así, digamos, no hay otra manera de establecer el recorrido crónico de lo que sucedió. En todo este marco, vamos a hacer una entrevista que no tiene que ver específicamente con esto, porque además mañana también sesiona la legislatura de Río Negro, pero como es de Viedma y se ha ocupado del rollo y el tema hospitalario, vamos a preguntar, bueno, visión, punto de vista de todo esto, que ha tenido un nivel de impacto y afectación en la ciudad descomunal. Vamos a charlar unos minutos con Roberta Escabo, legisladora del bloque Coalición Cívica. Roberta, te saluda Mario Abel, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, bien, todo bien, es una forma de decir, ¿no? Es protocolar todo esto en estos tiempos. Bueno, ¿qué opinás de todo lo que ha terminado en torno, primero, a lo que sucedió en el hospital y toda la derivación posterior de esto? Lamentable lo que pasó, ¿no? Y además, bueno, por otro lado, pensar que podría haber sido muchísimo peor, porque ayer estuvimos averiguando un poquito más de no solo qué es lo que, o sea, qué ocasionó, qué daño ocasionó, sino lo que podría haber sucedido. A ver, tenemos una ley de desmanicomialización en la provincia que sin duda merece que nos sentemos a revisarla, ¿no? Porque hay algo claramente que no está funcionando, o que al menos funciona mal, no estamos dando la respuesta que corresponde. El hospital no tiene los elementos suficientes como para atajar este tipo de problemáticas. Sin duda hace bastante que el hospital viene algunas veces de manera formal a través de los gremios y otras veces de manera informal, que uno se entera porque los mismos médicos o psicólogos nos cuentan de diferentes situaciones que viven en el hospital con estos pacientes ambulatorios. Entonces, a ver, lo que estoy diciendo es, hay que tomar cartas en el asunto y dejar de mirar para otro lado, ¿no? Porque esto es lo que está sucediendo, estamos mirando para otro lado como si la cosa no pasara. Eso por un lado, Mario. Y por otro, bueno, el tema de el hospital y la situación en que se encuentra, que como bien decías vos, nosotros venimos hace mucho acompañando a los trabajadores del hospital que le ponen el cuerpo, literalmente le ponen el cuerpo a la situación. Hemos presentado desde el bloque ARI Cambiemos la emergencia sanitaria en la provincia para que se declare la emergencia sanitaria y no lo hemos logrado. Y bueno, el hospital de Viedma no escapa a la situación del resto de la provincia, ¿no? El lugar donde se quemó es un depósito que está lleno no solo de papeles, de archivos, sino además de muchísimos, por ejemplo, muebles rotos en desuso. Es un depósito de, casi te diría, de cosas obsoletas que ya no sirven. Entonces, y que además el fuego alcanzó una parte muy pequeña de ese depósito, ese sótano, porque está lleno de papeles y lleno de muebles que atraviesa, le diría, abajo, o sea, abajo de donde se incendió está la cocina, pero lo que seguía era, por ejemplo, la sala de operaciones, en neonatología, en un momento además donde se estaba realizando una operación. Que además la gente que estaba operando pensó que era solamente un corte de luz y siguió operando con un grupo electrógeno y se estaba incendiando el hospital. Entonces digo, la situación fue grave, pero podría haber sido mucho más grave. Tubos de oxígeno a muy pocos metros de ahí, con lo que esto representa. Entonces se están haciendo cosas y se está trabajando para mejorar, sí, es para destacar que el ministro se pasó toda la noche trabajando para tratar de auxiliar y salvar las cosas que se podían salvar, y también, por supuesto, que es para destacar. Pero hay muchísimo más para hacer, ¿no?
Hay algo ahí, bueno, que decías vos respecto de la revisación de la ley de salud mental, Ujú. que sí, o sea, como revisar, se puede revisar, pero que el día que se incendió pasa esto, ¿no? Acá en Viedma, ese mismo día, en el hospital de Chipoleti, una persona le entra digamos, al hospital de esa ciudad y agrede o le pega a personal hospitalario. Ujú. Eh, y hay un reclamo hecho por alguien ahí, Daniel Agostino de tu bloque, que tiene que ver con lo siguiente. Hace unos 10 años se aprobó en Río Negro una ley de seguridad hospitalaria y nunca se reglamentó. Sí. Que tiene que ver con que básicamente el Estado garantice la seguridad de los que trabajan en los hospitales para que no Ujú. les peguen porque digo, el hospital es un espacio público, o sea, es un espacio del Estado y la seguridad depende del Estado, más allá de que la seguridad general de la población depende del Estado, en estos casos específicos, con todos los antecedentes que hay, porque digo, uno se puede enojar con el Poder Judicial, claramente, en estos casos es notoria la responsabilidad del Poder Judicial, ahora también es cierto que el Estado, que debe garantizar la seguridad de la sociedad, no puede garantizar ni siquiera la seguridad de los que trabajan en los hospitales, porque si la persona tenía un problema, y mirá si no tenía un problema porque, según el jefe de la regional, asesinó a una persona en 2011, estamos en Ujú. 2025, andaba suelto, Ujú. a lo que voy es, ¿cómo enfocás esto? Porque es notorio que el gobierno no quiere reglamentar la ley, porque esa ley sale plata, o sea, tener Ujú. seguridad en los hospitales sale plata, no Sale es plata. gratis, o sea, no es Ujú. gratis, pero que tampoco vos ya a esta altura podés dejar que esto librado, tipo zona liberada, porque te pasa lo que te pasó en Vietnam, una persona entra e incendia un hospital, o sea, Sí, sí, si no exacto. Y tenemos con respuesta para estas cosas, digo como sí, sociedad, a ver. no, nadie en particular, ¿eh? No, 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 se entiende, pero a ver, por eso estoy, a ver, comparto cada una de tus palabras. Es una cuestión que, a ver, tenemos que dejar de mirar para otro lado y tomar cartas en el asunto. Esto está pasando, y como bien referís vos el caso de Cipolletti y tantos otros, ¿no? Porque si nos ponemos a buscar, Pero este tenés año un mismo montón. hay un montón Hay un de, médico claro. baleado en Campo Grande en la pandemia. Claro, a ver, o sea, eh, uno, a ver, es el Estado el que tiene que garantizar la seguridad de esos trabajadores, ¿no? Me parece que, nada, que está bueno que pongamos blanco sobre negro y que tomemos cartas en el asunto y que dejemos de mirar para otro lado, como te decía al principio. Esta situación ocurre y cada vez con mayor frecuencia, lamentablemente. Y esto que pasó en Vietnam nos tiene que servir, digamos, como, a ver, tomémoslo, tomemos la parte buena de esto, decir, bueno, hasta acá llegamos. Me parece que tiene que ser una bisagra, ¿no? Porque podría haber pasado una desgracia muchísimo más grave. O sea, lo que ocurrió fue grave, pero podría haber sido terrible. Sí, podría haberse cobrado vida, esto digo. Sí, No no, fue sucedió dentro de porque, todo lo malo tuvimos suerte. exactamente, porque realmente lo único que hizo fue agarrar todo el sistema de cableado y por eso no, se quedó sin agua y sin luz el hospital. Y lo pudieron detener automáticamente, digo, casi inmediatamente los bomberos, pero si hubiera tomado todo ese sótano, te digo, la situación hubiera sido terrible, pero terrible de verdad. Entonces, me parece que es hora de que, bueno, de que esta reglamentación que el Ejecutivo es un poco reacio a reglamentarla, creo que es hora de que, bueno, que estas leyes, este tipo de leyes como tantas otras, ¿no? Ujú. Se reglamenten, porque, a ver, hay que ser respetuosos de las decisiones que se toman en los ámbitos que corresponden y que la democracia además habilita para que se hagan. Digo, las legislaturas, los consejos deliberantes, donde se debate, se escuchan todas las voces. Bueno, después el Ejecutivo tiene que tomar cartas de eso y reglamentar esas leyes, cuando incluso a veces no esté a favor de esa ley, digo, ¿no? Estar a favor o no es indistinto. El ámbito de discusión no es ese, digamos, sino que es las legislaturas, los consejos deliberantes, y ocurre bastante frecuente
lamentablemente, ¿no? Con bastante frecuencia, que los ejecutivos a veces cuando no están de acuerdo con algunas leyes las dejan durmiendo en un cajón. Uno se pone en el lugar de, supongamos que somos el gobierno y estamos teniendo una charla y Deucha dice, sí, está muy lindo lo que reclamás, pero me cayó en mayo, hoy hablamos en la introducción del programa, me cayó 26,3% la coparticipación. Claro. Tuve que poner la guita del fondo de incentivo docente, tuve que poner la guita de los recortes en el transporte público. Bueno, o sea, entonces uno dice, tiene razón el gobierno. Ahora, también es cierto que vos no podés no hacer nada. Bueno, pero es la peor política, Mario, no hacer nada. Claro, exacto. Bueno, por eso, pero además, a ver, es cierto y es verdad que es muy compleja la situación económica financiera del país y Río Negro no escapa a esa situación de toda la Argentina, ¿no? Por supuesto que no, y por supuesto que sabemos de los números y demás. Pero digo, no implementemos todo, implementemos una parte, vayamos gradualmente viendo a ver qué podemos hacer. Sí, tenés que hacer algo, digo, el punto de partida es eso. Claro, empecemos de una manera gradual, no apuntemos a la de máxima, digo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos para de alguna manera, de a poco, ¿no? Paso a paso, ir viendo cómo mejoramos esta situación? Lo mismo que ocurre cuando nos pasa algo, qué sé yo, una cuestión de inseguridad en nuestra casa. Bueno, ¿cómo hacemos para reforzarla? No ponemos cámaras, vigilancia, rejas, no, bueno, de a poquito vamos, bueno, eso es lo mismo. Veamos de a poco, no pueden pasar tantos años, digo, de una ley que está vigente, que no hayamos reglamentado y no hayamos hecho nada, ¿no? Bueno, mañana sesiona la legislatura, aparece que esto en teoría se iba a tratar ¿cómo se llama? En la sesión anterior, que era el tema del proyecto de reincidencia, se termina tratando en este. Básicamente es de actualidad esto, eso está claro, es un tema de, digamos, como de agenda para plantearlo en términos periodísticos. Sí. Después, y hay otras cuestiones que se tratan en segunda vuelta, hay un proyecto tuyo, que es el de los, digamos, el retiro o dejar de usar, ¿cómo se llama?, elementos plásticos, por digamos, por la biodegradación que generan los elementos, bueno, los plásticos. Sí, correcto. De hecho, vos sabés que el otro día miraba un estudio que había hecho, no sé cómo se llama la división que hace en la ONU los estudios sobre el impacto de los plásticos en los océanos, y que hay especies de peces que ya directamente en su composición tienen plástico. Tal cual, sí, bueno, es que... O sea, mirá lo que estamos hablando, ¿no? Tenés hueso y plástico. Claro, no, es terrible, Mario. En realidad los estudios indican eso, que alrededor del 80% del plástico que consumimos no lo reutilizamos y termina en los cursos de agua dulce, o sea que nosotros mismos contaminamos el agua que después tenemos que tomar. Entonces, este es un proyecto, Mario, que en realidad se votó en la sesión anterior, en segunda vuelta, o sea que en esta sesión lo ideal sería que ya no estén las botellitas en las bancas. Y espero que así sea, porque no es tan complejo de implementar. Y lo que estamos proponiendo es que no usemos más esas botellitas, no usemos más vasitos descartables, platos de plástico, tacitas, que todo sea de vidrio, que nos parece que es una medida bastante sencilla para llevarla a la práctica. Es, en vez de comprar las botellas, comprar 4 o 5 jarros de vidrio y se soluciona el tema. Y damos el ejemplo, con esto no vamos a cambiar el mundo, pero sí es un ejemplo, me parece que marca un cambio, una manera de empezar a hacer cosas que decimos que vamos a hacer, hacerlas, llevarlas a la práctica. Y además estamos invitando al resto de los poderes a que adhieran a este tipo de medidas, al Poder Ejecutivo, a la justicia, a los municipios, porque nos parece que con este pequeño gesto, si todos nos sumamos, vamos a empezar a hacer la diferencia. Y no implica tanta, o sea, no es tan engorroso de implementar, y en nuestras casas de hecho lo hacemos, entonces ¿por qué no hacerlo también en lugar de trabajo, ¿no? Bueno, hay algo parecido, salvando las distancias, pero que sí tuvo impacto y que cambió el hábito de consumo. No sé si te acordás, pero no tengo presente la cantidad de años, pero son más de 10, y que fue la prohibición del uso de las bolsas de supermercado, las bolsas camiseta. Claro. Hace 10 años atrás vos mirabas un alambrado y era un empapelado de bolsas.
Claro. Las bolsas se prohibieron, además de lo estético, o sea, dejaste de ver las bolsas colgadas y volando por todos lados. Además de eso, o sea, eso es algo que no solo se generó masivamente al no te darte bolsas, sino que cualquiera que va ahora a comprar un supermercado anda con la bolsa de tela, digamos. Claro. O sea que vos, digo, uno cree que esto es una huevada, y no es una huevada, o sea, son cambiar pauta de consumo que está bien. No vas a tener la naturaleza del 1800, pero por lo menos vas a dejar de degradarla. Exacto, es un poco, esa es un poco la idea. Me parece que aparte es marcar un ejemplo, digamos, de que la cuestión se puede, y como te decía, no es tan costoso ni tan difícil de implementar, es simplemente la voluntad de querer hacerlo. Por suerte fue votado por unanimidad en segunda vuelta, así que esperamos que en la sesión de mañana ya no estén esas botellitas, no verlas. Calculamos que se consumen en una sesión normal de 6-8 horas, unas 150 botellas por sesión, que no es un número importante, pero sí lo es. 150 botellitas. Sí, a algún lado te tenés que revolearla después, sí, está claro. Exactamente, exacto. Así que nos parece que es una buena medida de fácil implementación, y esperemos que los otros organismos también copien esto. Habíamos leído también que consumimos alrededor de lo que equivale al peso de una tarjeta de crédito en plástico por semana, que cada persona consume eso en plástico con el solo hecho de tomar agua, porque está en el curso del agua el plástico. Así que bueno, nada, es una manera de intentar sumar y mejorar al ambiente, ¿no? Roberta, gracias por estos minutos, charlamos en cualquier otro momento. Buen día. Gracias a vos, María. Un beso, hasta luego.